Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en el día de hoy en la Fórmula 1. Vamos a tener muchas noticias de las que podemos hablar, cosas confirmadas también para el Gran Premio de Miami que vamos a dar comienzo ya con ese mismo tema, así que no me voy a entretener más y vamos a dar comienzo con este vídeo. Y vamos a dar comienzo primero con el equipo Aston Martin, una noticia que ha ocurrido desde el equipo de Silverstone que tiene que ver con, bueno, tenemos varias cosas para hablar sobre el equipo Aston Martin, pero la primera que vamos a comentar es sobre el problema que tuvo el equipo Aston Martin a lo largo del Gran Premio de Azerbaiyán, un problema que estuvimos comentando por aquí, cuál era ese problema que tenían que solucionar y cuál ha sido la solución que encontraron, porque sabemos que tanto en la carrera como en la carrera del sprint sí que ya consiguieron solucionarlo, y es acerca del problema que tuvieron con el DRS. Sabemos que Aston Martin tuvo un gran problema con el DRS a lo largo del Gran Premio de Azerbaiyán, que para la sprint y para la carrera sí que estuvieron solucionados, y era un problema bastante grande porque no se les abría el DRS, y esto todo venía por el nuevo alerón que habían introducido, un alerón con el que esperaban conseguir mayor velocidad, que sí que se las dio, pero al final este problema del DRS pues le lastraba. Lo que ha dicho desde el equipo Aston Martin es que la solución que encontraron la consiguieron con un producto líquido especial, una especie de lubricante con la que consiguieron hacer que funcionara, además de que de por sí en la carrera funcionaba mejor debido a las cosas que ya hemos comentado. Y lo que ha comentado también incluso Mike Crack, jefe del equipo Aston Martin, es que para Miami no habrá ningún problema. Así lo ha estado comentando el jefe del equipo Aston Martin, que ha detallado la manera en la que consiguieron encontrar esta solución. Aún así ha comentado que no es algo que les perjudicase mucho, es decir, sí que les perjudicaba en ritmo de recta, pero que lo que se refiere es que donde más tiempo perdían se sorprendieron mucho porque fue en el segundo sector. Yo la explicación que le he encontrado es porque configuraron el monoplaza para intentar no perder tanto en la recta principal, porque si no Aston Martin ahí va a perder mucho, y por eso en el segundo sector incluso perdían también tiempo, y eso es lo que han estado comentando. Entonces, que en sí no les perjudica tanto porque donde realmente perdían tiempo era en el segundo sector, pero luego así encima el problema del DRS no les perjudicaba en la recta secundaria, en la segunda recta, porque ahí sí que se abría. Ya os estuvimos comentando en este canal que el problema que tenían con el DRS era que a mucha presión no funcionaba, a mucha presión por lo que fuera, que eso ocurría en velocidades muy extremas como era en la recta principal, que al final es una recta de 2 kilómetros, pues empezaba a fallar y había muchas ocasiones en las que no se abría. Todo esto pues en la carrera de sprint por tener el rebufo del coche de delante funcionaba mucho mejor y lo pudimos estar viendo. Y además comenta Mike Crack que en su afán del equipo por encontrar esa solución, que estuvieron después de la clasificación del viernes, estuvieron trabajando en ello. En la clasificación al sprint, en la clasificación del sábado, no lo consiguieron encontrar esa solución, siguieron teniendo esos problemas, y ya luego para la carrera del sprint sí que consiguieron solucionarlo, sí que consiguieron tener menos problemas, y ya ahí pues luego sí que funcionó con normalidad, y en la carrera también. Lo que ha dicho Mike Crack es: no puedo decírtelo, pero algo parecido al WD-40, es un producto líquido especial, fue lo que consiguió solucionarlo. El coche estaba en par fermé, así que no se puede hacer mucho. Intentamos limpiar las superficies y comprobar todos los huecos. A lo que se refiere con el par fermé y que no se puede hacer mucho, es mucha gente lo que preguntaba es pues que cambien el alerón, que pongan la especificación antigua. Eso en un fin de semana normal podrían haberlo hecho. ¿A qué me refiero? Pues que en un fin de semana normal en los libres 1 se hubieran dado cuenta, como ocurrió aquí, y en los libres 2 lo hubieran conseguido con certeza. Probablemente hubieran probado otra vez el alerón en los libres 3 si hubieran encontrado esa solución, y si no, en la clasificación lo hubieran cambiado. El problema está aquí, que en los libres 1 encontraron ese problema, pero no estaban con certeza de que si lo iban a tener o si iban a encontrar la solución, y lo que decidieron es usar ese alerón, pese a que les estaba empezando a dar fallos, que es el mismo alerón que acabó dando fallos, pero era el alerón nuevo, era el alerón con mejoras. En otra carrera pues hubieran optado por usar la antigua especificación. Aquí, al usarla ya en los libres 1 y decidir que para la clasificación lo usaban igualmente, entrabas en parque cerrado y no podías cambiar nada. Por lo tanto, no había forma de conseguirlo, no había forma de cambiarlo, tenían que usar ese alerón, salvo que quisieran romper el parque cerrado. Romper el parque cerrado implicaba salir desde el pit lane, como le pasó a Esteban Ocon y a Nico Hülkenberg en el Gran Premio de Azerbaiyán. Por lo tanto, no pudieron tampoco cambiar ese alerón y tuvieron que ceñirse con eso. Y sigue diciendo, y dice: lo hemos revisado todo con la FIA, que nos ha ayudado mucho, y habréis visto que también hemos cambiado el ala del coche de Fernando Alonso. Refiriéndose a la configuración del ala, la cambiaron un poco, pero era la misma ala trasera que llevaron desde el viernes, porque no podían cambiarla. Dice: eso fue después de una comprobación rutinaria, básicamente porque si tiras todo el tiempo del alerón cuando se está moviendo, entonces le pones más tensión, así que por seguridad queríamos cambiarlo. A eso se refiere, a que cambiaron un poco esa configuración
confirmación y que fueron ayudados por la FIA porque estuvieron haciendo las comprobaciones, no que se quisieron pasar de la raya, es decir, preferían que no les funcionara el alerón a pasarse de la raya y recibir una sanción, o que rompieran el parque cerrado sin hacerlo intencionadamente. Entonces por eso estuvieron siempre trabajando codo con la FIA. Además, Mike Crack también ha confirmado que para Miami estos problemas habrán desaparecido. Para Miami, un fin de semana donde Aston Martin se espera que vaya mucho mejor, porque además también van a introducir mejoras que, como ya hemos estado comentando en este canal, las ha comentado también el propio Mike Crack, van a introducir mejoras que no introducieron en Azerbaiyán. Lo hemos comentado en este canal porque lo ha comentado el propio Mike Crack a lo largo del parón primaveral, que para Azerbaiyán iban a traer a Aston Martin mejoras. Esas mejoras, sobre todo para Azerbaiyán, iban enfocadas en el nuevo alerón trasero que trajeron, pero también iban a haber muchas mejoras en sí rutinarias del monoplaza para poder potenciarlo más en sus puntos fuertes. La del alerón trasero era para potenciarlo en un punto que no es fuerte de Aston Martin, en un punto donde pierde mucho en correlación con el resto, porque en Azerbaiyán hay una recta muy pronunciada. Finalmente optaron por solo traer las mejoras del alerón trasero, y esas mejoras rutinarias del monoplaza, por así decirlo, esas mejoras que van a mejorar el rendimiento general porque van a potenciar en general el monoplaza, las van a traer para el Gran Premio de Miami. Por lo tanto, Miami, que es un circuito que supuestamente Aston Martin debería ir mejor, porque es un circuito donde el asfalto es más abrasivo, donde vemos curvas predominantes de velocidades medias y altas, y donde la recta, hay una recta bastante larga, pero no es ni siquiera cercana a la que vimos en Azerbaiyán. Por lo tanto, en general, en pautas generales, Miami debería ser un circuito que Aston Martin se le dé mejor. Así que veremos cómo funciona Aston Martin en este Gran Premio de Azerbaiyán, con estas mejoras completas ya del DRS, con las mejoras, el paquete de mejoras que iban a introducir en Azerbaiyán, ya trayéndolo completamente al Gran Premio de Miami, y en un circuito donde deberían de ir mejor. Yo no estoy hablando de victoria, pero sí que podríamos llegar a ver más fácilmente un podio de Alonso. Estuvimos cerca de poder verlo en el Gran Premio de Azerbaiyán, porque se quedó a 8 décimas, y la verdad, yo hubo un momento que pensé que lo iba a conseguir, hubo un momento que pensé, digo, va a conseguir entrar en el podio, luego Leclerc se volvió a alejar y luego al final de carrera volvió a acercarse Fernando Alonso, pero ahí se quedaron, pero en Miami podría llegar a ser que veamos algo más fácil. Aún así, el hambre que tiene Fernando Alonso, el hambre que está demostrando, vimos esa carrera en Azerbaiyán, una carrera, un fin de semana donde Aston Martin no iba a ir bien y aún así casi consigue entrar en el podio, ese hambre de ayudar al equipo también, porque yo no se lo había visto a Fernando Alonso en otro equipo, y menos hace poco. Alonso, desde que llegó en Alpine, se centró en el objetivo es el tercero, el objetivo es el tercero. Aquí ese hambre por intentar que Aston Martin vaya mejor, por ayudarles, por estar súper involucrado. Me parece espectacular lo que está haciendo Fernando Alonso en este inicio de temporada. El hambre que está demostrando es muy alto Fernando Alonso y se ha mostrado muy contento. Luego también está esta broma de si está Alonso contento por lo que ha pasado con DAZN y demás. Desde luego que Alonso está muy contento más allá de ese momento. Aston Martin también lo está. Pero es que ese ir a por todas, ese empujar hasta el último momento, ese ayudar al equipo Aston Martin, involucrarse en intentar ayudar con el DRS, a mí me parece sencillamente espectacular lo que estamos viendo de Fernando Alonso esta temporada. Vamos a pasar de tema y vamos a hablar ahora sobre unas palabras de George Russell. ¿Qué ha hablado el piloto británico? Pues bueno, George Russell ha hablado acerca del momento que tuvo esa confrontación con Max Verstappen, y además ha opinado que en ese momento Verstappen se debió de decepcionar a sí mismo. ¿Por qué? Porque cree que a Verstappen se le fueron los papeles. Comenta que no fue para tanto, que fue un altercado de primera vuelta con los neumáticos fríos, que esto es algo que ya se lo dijo cara a cara a Verstappen, pero que Verstappen le achacó que todo el mundo tenía neumáticos fríos, que ahí sí que estoy de acuerdo con Max, pero comenta George Russell eso, que a Verstappen se le fueron los papeles, que fue demasiado y que no se espera eso de un campeón del mundo. Eso es lo que ha comentado por encima George Russell. Sí que estoy de acuerdo, que creo que lo mismo se le fue un poco en ese momento, pero también es verdad que al final a Verstappen le acaban de dar un golpe. Estoy de acuerdo con las palabras que decía Verstappen en el sentido de Russell se defiende, ahora leeremos las declaraciones completas que ha dicho ahora, pero Russell se defiende diciendo que tiene los neumáticos fríos, pero como él los tiene Verstappen y como él los tiene Leclerc y como él los tienen todos, porque estos monoplazas les está costando bastante este año, sobre todo, porque años anteriores también, pero no era tan pronunciado. Pero es que este año sí que lo estamos viendo demasiado, hasta el punto de que, por ejemplo, en las resalidas se ha estipulado, ha cambiado una norma de que el coche de seguridad se va a marchar antes para dejarles más tiempo sin coche de seguridad a los monoplazas. Más allá de eso, les está costando mucho conseguir las temperaturas, pero eso les cuesta a todos, y no por eso tienes que no dejar espacio. Y entiendo el cabreo de Verstappen en el punto de decir, te ha fastidiado la sprint
porque no ha podido llegar al nivel de Leclerc ni siquiera, cuando hemos visto el ritmo que tiene muy superior Red Bull en carrera, lo hemos visto, y te la ha fastidiado al punto de no poder ni siquiera pasar a Leclerc, ya ni siquiera que no llegara Pérez, porque obviamente con el monoplaza roto, pues no llegar a Pérez era factible, pero no poder pasar a Leclerc y luego ver cómo estaba el monoplaza con ese boquete. Aún así, sí que creo que Verstappen tiene que medir más sus formas, creo que Verstappen lo tendría que haber hecho en otro momento, quizá en privado, porque no, a lo mejor no era el mejor momento. Pero bueno, que esto es lo que ha acabado pasando. Ya os contamos, tenemos un vídeo en específico contándoos todo lo que ocurrió en ese momento, declaraciones de los dos pilotos, así que os recomiendo que vayáis a verlo, que fue el último vídeo que hicimos el sábado, y las declaraciones que ha dado George Russell al medio de Race en Gran Bretaña es... refiriéndose a si necesita una disculpa de Verstappen, si él cree que debería de recibir una disculpa por parte del neerlandés, dice no, la verdad es que no necesita una disculpa en absoluto. Él es un bicampeón que lidera el campeonato de nuevo en este momento. No me molesta, pero probablemente se decepcionó un poco con este tipo de comentarios. Max es un tipo súper bueno, un gran piloto, solo que palabras como esas son un poco innecesarias. Para ser honesto, me quedé un poco decepcionado por lo poco que fue todo, esperaba que fuera más. Y sigue comentando y dice, obviamente hubo un poco de contacto, como suele haber arriba y abajo en la parrilla en la primera vuelta, así que sí, esperaba un poco más. O sea, que se refiere que en sí, pues además por el cabreo que ya Verstappen que fuera un daño mayor, sinceramente creo que un daño mayor ya era acabar con la carrera de Verstappen, también te digo, porque llega a romper el pontón. Lo que yo no entiendo es que Verstappen acabase, es decir, con lo frágiles que son estos monoplazas, que lo hemos visto en muchas ocasiones, que el pontón se rompe un poco y el piloto tiene que abandonar porque el ritmo decae, y aún así Verstappen estuvo hasta ese punto de quedarse tercero, no conseguir pasar a Leclerc, pero no conseguir tampoco Leclerc escaparse de Verstappen. Me refiero que no tuvo mal ritmo. Pero bueno, esa es la justificación que hice yo, Russell. Yo sí que creo que hay que dejar espacio igualmente, tengas o no tengas los neumáticos fríos, y no es justificación, porque si fuera por neumáticos fríos, todos en ese momento lo tienen. Pero eso es lo que dice sobre George Russell sobre Max Verstappen. Vamos a pasar de tema y vamos a hablar en esta ocasión sobre un equipo que la verdad que lo ha hecho bastante bien. Ya hemos hablado un poco por encima sobre ellos de este Gran Premio de Azerbaiyán, pero lo han hecho bastante bien, y vamos a hablar de unas declaraciones que ha dado su jefe de equipo, Andrea Stella. Por supuesto, estoy hablando sobre el equipo McLaren, que realmente lo han hecho bien este fin de semana, han sido el primer equipo del resto, y Andrea Stella, el jefe del equipo McLaren, comenta exactamente eso. Comenta que salen muy contentos de Azerbaiyán porque las mejoras han funcionado en un circuito donde ellos decían que no iban a ser realmente exitosas estas mejoras, que eso sería para más adelante, y aún así han cumplido sus objetivos, que eran ser el primero del resto, estar por detrás de los 4 equipos de cabeza. Así lo ha comentado Andrea Stella. Realmente para mí ha sido un fin de semana de McLaren muy bueno, y el fin de semana que podemos decir que McLaren realmente ha puntuado. Me refiero, en Australia consiguieron puntuar, lo he contado en varias ocasiones ya este fin de semana, en Australia consiguieron puntuar, pero yo no en este sentido a lo que me refiero, creo que este es el que realmente han puntuado, en sentido de, es el que realmente han puntuado por ritmo. Porque en Australia consiguieron puntuar por todos los infortunios que hubo a principios por delante suya, por el abandono de los dos Alpine, por la sanción que recibe Carlos Sainz. Por todo eso es por lo que consiguen puntuar en Australia. Este fin de semana consiguen puntuar realmente por ritmo, y el único fallo que le hemos visto al McLaren ha sido en velocidad punta, porque tenían tan poca velocidad punta que incluso con DRS eran incapaces de pasar a un Haas, que era a Nico Hülkenberg, que había salido con neumáticos duros y llegaba a neumáticos duros de 40 vueltas porque todavía no los había cambiado. Y es el único punto que les diría que fueron peor. Pero sí que es verdad que más allá de ahí les hemos visto ser el primer equipo del resto. Ya no por Lando Norris ni siquiera, sino por un Oscar Piastri que se queda también a las puertas de los puntos. Estuvieron cerca de puntuar los dos McLaren en una parrilla en la que, si no eres el equipo de la zona alta y no les pasa nada a los equipos de la zona alta, solo puntúan 2 pilotos. Porque si sumas los Red Bull, sumas los Ferrari, sumas los Aston Martin, sumas los Mercedes, esos son las 8 primeras posiciones. Es decir, el resto de la parrilla tiene el 9º y el 10º puesto para puntuar, y casi McLaren consigue meter a los dos equipos, a los dos pilotos en puntos. Entonces, para mí es un fin de semana bastante bueno de McLaren, que aún así no quieren sacar valoraciones. ¿Y a qué me refiero con el que no quieren sacar valoraciones? Porque comentan que hay equipos a los cuales esperan que estén más arriba de lo que lo han estado en Azerbaiyán, y a eso se refieren, y lo dice abiertamente, al equipo Alpine,
porque esperan que estén más arriba, pero este fin de semana se les ha dado mal. Lo que ha dicho textualmente Andrea Stella es: nuestro principal objetivo este fin de semana ha sido siempre preparar la carrera, porque hay más puntos en juego, refiriéndose a que, por ejemplo, en el momento de esto fue ridículo, en el momento de la clasificación ellos tienen que decidir en la Q3 de la clasificación del viernes usar un juego de neumáticos blandos nuevos, y si llegas a la Q3 del sábado no poder correrla o no hacerlo. ¿Y qué deciden? Deciden preparar la carrera y sí hacerlo. Y eso ya te digo yo que es una muy buena lección, porque para la carrera les vino mejor. Esto es ridículo, que tengamos un piloto en Q3 el sábado con esta nueva clasificación y no pudiera salir, porque la norma dice que solo pueden salir con neumáticos blandos nuevos, y Norris no tenía neumáticos blandos nuevos. Eso es algo que la FIA intentó cambiar, pero que ya era demasiado tarde, porque la norma salió el miércoles y se dieron cuenta el viernes a lo mejor. Y lo intentaron cambiar y ya era demasiado tarde, pero eso fue ridículo y eso es algo que se tiene que cambiar con este nuevo formato. Pero bueno, dice eso, dice, ¿no?, que prepararon la carrera del domingo y dice: nuestra tarea era terminar detrás de los 4 primeros coches, y eso lo hemos conseguido. Así que estamos contentos con este resultado. Veremos en las próximas carreras hasta qué punto la mejora es solo específica de la pista y cuánto hemos mejorado realmente en comparación con algunos de los rivales. Y luego sigue comentando, y es el momento en el que dice que no quieren sacar la valoración exacta porque esperan que haya rivales los cuales en Azerbaiyán no se les ha adaptado o han tenido un mal fin de semana, que realmente sí que estén más arriba. Y eso yo lo he comentado en varias ocasiones, que para sacar la valoración correcta de McLaren todavía quiero esperar a ver dónde están en comparación con Alpine, porque Alpine, pese al desastre de este fin de semana, es un monoplaza muy bueno, es un monoplaza que hemos visto rendir muy bien en las 3 primeras carreras. El primer fin de semana que han rendido mal ha sido en este, y ha sido por una sucesión de infortunios en mayor medida. Por lo tanto, quiero esperar a ver en otros circuitos realmente dónde están. Pero la mejoría de McLaren es real, la mejoría de McLaren ha sido muy grande, y ahora entendemos por qué Norris decía que el monoplaza que iban a traer en Azerbaiyán, para un equipo serio, esto lo dijo como crítica, tenía que haberlo traído en Bahrein. Obviamente este monoplaza sí que es más merecedor de lo que fue, por lo menos, lo que está haciendo McLaren en estos últimos años, que todavía se espera bastante más de ellos, porque yo les quiero ver compitiendo por el título, pero bueno, por lo menos no es ese. Es que el principio de temporada fue desastroso, fueron uno de los últimos equipos en puntuar, y por ahora mismo están siendo los líderes del resto con más puntos incluso que el equipo Alpine. Y ya para finalizar este vídeo, último tema de los que vamos a hablar sobre el equipo Haas, vamos a hablar sobre unas declaraciones que ha dado Kevin Magnussen, y vamos a hablar sobre el resultado final que han tenido en Azerbaiyán, porque sí, no han conseguido puntuar ninguno de los dos pilotos, pero Kevin Magnussen ha hecho autocrítica, y lo que ha comentado es que el equipo tenía para este fin de semana mucho más ritmo y hubieran sido capaces de puntuar, de haber hecho ambos pilotos un mejor resultado. También sí que es verdad que lo ha achacado un poco a la poca preparación que han tenido, en sentido de vimos a un Nico Hülkenberg tener que romper el parque cerrado porque no tenía la configuración idónea, y esto lo ha achacado a ese problema de no tener la configuración idónea porque no han tenido tiempo suficiente para preparar el monoplaza. Alpina se ha quejado de lo mismo porque con Ocon tuvieron que hacer más de lo mismo. Carlos Sainz también se ha quejado porque no encontró la configuración en la única hora y estuvo todo el fin de semana corriendo con bastantes problemas porque no se sentía cómodo con el monoplaza. Pero bueno, por parte de Carlos Sainz optaron por no cambiar el monoplaza, no romper el parque cerrado, porque si no perdía muchas posiciones y no dejaba de ser mejor por lo menos ese quinto puesto que consiguió sacar. Era mejor eso que haber salido desde el parque cerrado con una nueva configuración. Por parte de Kevin Magnussen ha lamentado el resultado, pero en especial, aparte de la poca preparación que han tenido para este fin de semana, sobre todo achaca este mal resultado a haberse quedado atrapados detrás de un coche, detrás de un tren de DRS. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a que Haas tenía buen ritmo este fin de semana y tienen una buena velocidad punta, pero cuando abren el DRS no es tan significativo. Se refiere a que el alerón que tienen y la velocidad punta que tienen es bastante buena, consiguen alcanzar unas velocidades puntas muy buenas, pero su DRS no es tan efectivo. Por lo tanto, cuando abren el DRS no es una diferencia tan grande, por lo tanto casi tienen la misma velocidad con que sin DRS. Entonces, si no puedes pasar al coche de delante que no tiene DRS, imaginémonos, sin DRS, con DRS tampoco pueden, pero es que si encima tiene DRS, pues es aún peor. Entonces lo ha achacado a haberse quedado por detrás de un tren de DRS, que por esa razón no ha podido al final puntuar, no ha podido al final conseguir el resultado que a lo mejor Haas sí se merecía. Aún así no ha sido mala carrera para el equipo Haas. También es que esta temporada es bastante complicada en sentido para los equipos de la zona baja, porque no puntuar si crees que el equipo tiene mejor ritmo ya supone una decepción, pero es que puntúan dos, lo repito, lo he dicho con McLaren, puntúan dos pilotos, y como haya un equipo como McLaren que fue noveno y undécimo, y no fue noveno y décimo pues por los pelos, porque Yuki Tsunoda hizo una muy buena carrera, no puntúas.
Y es bastante complicado porque es que al final es eso, si no cae ninguno de la zona alta por algún motivo, puntúan solo dos pilotos, aunque el coche esté para más, aunque el coche creas que está para más. Y es bastante complicado y este año vamos a ver, yo creo una parrilla donde los equipos de la zona media alta, como son Alpine, como espero que sea McLaren y como puede ser algún otro equipo, puede que sea que destaquen un poco más en cuanto a puntos, pero la zona baja la vamos a ver con muchas complicaciones de puntos y puntos bastante ajustados. Por ejemplo, Williams es otro equipo que mi valoración de este comienzo de temporada después de 4 carreras es que son un equipo bastante bueno y es el único equipo con un solo punto porque tuvieron en Australia no consiguieron puntuar porque Alexander Albon, que estaba haciendo un carrerón, no puntúa por ese error que tiene y luego pues por ejemplo este fin de semana también se quedan fuera de los puntos y demás. Entonces, yo creo que sí que es posible que Haas tuviera más ritmo. Sí que creo que Haas no hizo mal fin de semana, pero se quedan fuera de los puntos finalmente porque es bastante complicado. Esta temporada va a ser bastante complicada para esos equipos puntuar. Y bueno, pues entonces eso, que Kevin Magnussen ha achacado ese problema a haberse quedado fuera de los puntos y cree que podría haber hecho más. Así que bueno, ha hecho esa autocrítica sobre este fin de semana en Azerbaiyán. Veremos de qué son capaces de hacer en Miami. Y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando. Hemos hablado de muchísimos temas y los cuales estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.